Hola familia, ¿qué tal? Hoy estamos nuevamente aquí en el canal que es pura diversión, el canal de Saulo el Artesano. Hoy nos vamos a divertir haciendo algo sorprendente y es sencillamente que vamos a hacer unos tulipanes que son amarillos, rojos y blancos, familia. Así es que no lo vamos a hacer esperar más. Suscríbase al canal de Saulo el Artesano. Familia, vámonos a la diversión que es este canal. Vamos a divertirnos. Nos vamos a divertir en este canal en el día de hoy confeccionando los tulipanes. Así es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcarlo. Y vamos a marcarlo por aquí, para luego proceder a hacer lo que es todo esto, que son los tulipanes. Vamos a hacer como un, no sé, estoy inventando en la marcha, pues, pero vamos a hacer como si fuera una granja de tulipanes. La verdad que, la verdad, para ser honesto, estoy inventando. No tengo un libreto para esto ni nada por el estilo. Yo voy, aunque parezca mentira, pues, pero vamos siempre sobre la marcha. Ya tenemos marcado eso allí, con Sac Green. Voy a ir haciendo esto. Familia, supongamos que esto sale de por aquí. Como les digo, familia, ¿qué hago? No las escribo en el libreto. Empiezo a pintar y me inspiro y bueno, ahí hacemos algo. Y es mejor hacerlo así porque sale mejor, mucho mejor de cuando tenemos un libreto. Que hay casetos, aquello, tú sabes. Yo no utilizo. No es que no me guste, es que mejor me inspiro así. El Camion Orange lo vamos a utilizar. Pero ahora yo lo que voy a hacer es que voy a hacer esto, que así. Y lo voy a marcar todo así. Igual que este que está aquí. Ahora, familia, si usted desea y usted se va mejor con el dibujo, usted puede dibujarlo. Lo pasa, lo dibuja y, o sea, dibuja el tulipán. Y va a tener pues lo mismo que estoy haciendo yo aquí. Ahora, ¿por qué yo no lo digo? Bueno, yo voy sobre la marcha. Lo aprendí a hacer así. Y yo recomendaría que lo hagan de esta forma. Pero si usted no puede, familia, no hay ningún problema. Hágalo como usted lo pueda hacer. Porque de esto se trata, divertirnos. Y nos divertimos mucho haciendo esta clase de flores. Yo cuando estuve viviendo en Texas, principalmente en Fort Worth, pues veía muchos tulipanes. Nunca había visto los tulipanes. Y me quedaba viéndolos. Y decía, caray, así es que es un tulipán. Porque una cosa es una fotografía y otra cosa es verlo en vivo. Y me llamó mucho la atención. O me llamaba mucho la atención y hasta el sol de hoy me sigue llamando la atención. Lastimosamente en nuestros países esto no se da porque sencillamente esto crece en un clima
pudiéramos decir que los tulipanes crecen en un clima de 4 grados sobre cero, 2 grados sobre cero centígrados y 2 sobre abajo o 4 grados sobre abajo, porque esa es su temperatura para poder subsistir el tulipán. Pero si usted algún día puede ir a los lugares templados, fríos, usted va a ver muchos tulipanes. A mí me encantó, nunca los había visto. Y finalmente, el día que los vi, pues, quedé asombrado. Usted sabe, estoy usando aquí Sagreen aquí mismo, en esta parte de aquí, para darle un poco de oscuridad. Ahí lo tenemos. Esto es más o menos el principio básico de lo que es la flor básica. Volvemos a la flor básica. Usted hace el centro y hace como si fuera una copa, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ven? Eso es así, familia. Hermoso. Lo estoy haciendo de la manera más simple, no para confundirnos, sino sencillamente pues para poder apreciarlo mucho mejor. Estoy viendo aquí que vamos a poner este mirando para acá y lo hacemos así. Bien, igual que este lo está bien así. Yo, familia, ¿cómo se construye esto? El fondo lo vamos a hacer con Sagreen, poquito de amarillo cadmium, Sagreen amarillo cadmium. Eso es lo que vamos a estar utilizando aquí. Vamos a empezar entonces con Sagreen. Que es un color bastante bueno para hacer el fondo. No lo queremos muy profundo tampoco, sino más o menos así. De linaza y 50% de solvente inoloro. 50 y 50. Y creo que pues ustedes están claritos en eso, porque todos son familia, ustedes son muy inteligentes, me doy cuenta en las preguntas que ustedes me hacen. Y eso me gusta, me sugieren cosas, me encanta y me fascina porque así me ayudan a crecer. Es más, a veces pienso que estoy haciendo las cosas bien y llega un comentario de alguien por ahí y me dice, mira, ¿y por qué no te haces esto? Y mira, caray, yo pensaba que estaba haciendo bien, pues vamos a hacer eso y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. A mí me gusta que me critiquen, porque así yo puedo crecer. No soy de los artistas que se van a molestar porque lo critican, no. No soy de esas personas. Yo trabajo para ustedes, para que algún día ustedes también hagan de esto un negocio. Para que ustedes el día de mañana tengan una página y enseñen a pintar. Usted lo puede hacer. Mire, le soy honesto, sincero, que si usted sigue todos estos lineamientos que yo le estoy dando, usted en el término de 6 semanas, y practica, en el término de 6 semanas, usted está haciendo flores en YouTube. No se preocupe, no tenga miedo de hacerlo. El miedo es nuestro peor enemigo y tenemos que romper eso. No se preocupe, yo también he pasado por ahí y por eso que lo primero que yo hago es que vamos a marcarlo.
Y después que lo tengo marcado, pues vamos a hacerlo de esta forma así. Un poquito de cambio en red aquí. Cambio en red. Ahí estamos haciendo el tallo con esto. Vamos a hacerlo con esto. Estamos haciendo este tulipán. No es nada complicado, familia.
importa que se salga un poco ahí, eso no importa. Muy bien. Antes que todo, vamos a agregar aquí más vuelta, mucho mejor. Vamos con el otro y vamos a poner esta pieza. Este lo vamos a hacer un poco diferente, un centro. El mismo principio. Me encanta cuando hago esta vuelta. Bueno, yo me divierto como ustedes no tienen idea. Y yo creo que sí la tienen a lo mejor. Porque de esto se trata, es diversión. Y esta es una diversión. Bien, seguimos. Pero antes de hacer las hojas, familia, vamos a difuminar. Porque, mire, y limpie. Páselo suave y limpie. Limpie, limpie. Tenemos aquí la misma, suavecito. Y limpie. Limpie y limpie. Tiene el sangrín aquí, le vas a agregar un poco de amarillo, candy, y vamos para allá.
muy bien. Vamos a hacer lo que son las hojas de los tulipanes. Y para eso vamos a utilizar Sagreen. Vamos a utilizar Sagreen y un poco de Bandai Brown. Mire cómo se hace esta hoja. Yo, familia, esa es una hoja de tulipán. ¿Ve? Ahora hacemos esto. Llegamos ahí y empezamos de nuevo para abajo. Y la tenemos ahí. Alizarin Crimson, un poco de negro, y lo vamos, en este caso aquí, lo vamos a poner más o menos como por aquí. Para esto, para que esto quede de show. Pero aún no hemos terminado, porque faltan las luces de aquí. Y en ese caso utilizar un poquito de amarillo, un poquito de blanco. O sea, green, amarillo, cambio amarillo y blanco. Empezar. Ahí le estamos poniendo luces a las hojas. Tenemos aquí los tulipanes. Yo sabía que iba a quedar hermosamente bonito, pero extremadamente lindo y hermoso no lo pensé y así ha quedado. Siempre, ya para el final, pues hacemos unos pequeños retoques. Y en eso es que estamos, en estos pequeños retoques.
verdad, que estamos bastante satisfechos con la obra, con esta obra en especial. Porque ha marcado pues un nuevo capítulo más de su canal Saulo el Artesano, porque realmente yo les soy honesto, me he divertido bastante haciendo estos tulipanes. Me da risa porque honestamente a mí no me gustan los tulipanes, pero sabía que tenía que traerlos acá. ¿Por qué? Porque sencillamente forma parte del programa. Ahora, no lo pensé, lo pensé a última hora. No pensé hacerlo, pero dije, bueno, ¿y por qué no hacemos unos tulipanes? Y pues aquí están los tulipanes. Gracias familia por estar en su canal Saulo el Artesano. Nos veremos en otra entrega más la próxima. Chao y gracias nuevamente. Que Dios los bendiga a todos. Y suscríbase al canal Saulo el Artesano.